Tragedia en la autopista Medellín-Bogotá. Gigantesco derrumbe deja 7 personas muertas, 4 heridas y por lo menos 17 desaparecidas. Con multitudinaria concentración desde Caracas, la oposición venezolana llama a marcha a Miraflores este 3 de noviembre. Todo listo para la instalación de la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional. Los delegados de esta guerrilla ya están en Quito. Ministro de Defensa le dice a los militares condenados que el gobierno mantiene la promesa de revisar sus sentencias en la justicia transicional. Conclave de partidos políticos con asiento en el Congreso para buscar consensos que permitan destrabar el acuerdo de paz con las FARC. División entre el Congreso y el gobierno por aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos. El ministro de Justicia aseguró que la puerta a esa forma de erradicación está cerrada por orden del presidente Santos. Presidente Santos anuncia más acciones para la lucha contra la corrupción. Se destacan mejores medidas para detectar operaciones económicas irregulares a personas de alto nivel. Un informe de la Fiscalía General revela que cada hora se denuncian en el país 14 casos de violencia intrafamiliar. Nacional clasifica a semifinal de Copa Suramericana. Derrota a Coritiba. Junior eliminado de Copa Suramericana. James sigue sin anotar, pero hizo 3 asistencias en goleada a equipo de segunda. Inicia la feria de arte más importante de Colombia y una de las más importantes de la región. Arco. Al final de la emisión los espero desde Corferias con este encuentro que reúne lo mejor del arte del mundo en Bogotá. El abrigo es una prenda muy versátil que ahora se ha transformado en batín. Más adelante conoceremos cómo usar esta tendencia sin perder la elegancia. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Inicia una carrera de empresarios contra el reloj. 2. Las diligencias en las que anda un dirigente gremial. 3. Para los amigos fraternos, un importante fallo de la Corte Suprema. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Por la falta de luz en la zona, las autoridades suspendieron las labores de búsqueda de las personas que resultaron atrapadas tras el gigantesco derrumbe en Copacabana, Antioquia. El deslizamiento deja un balance preliminar de 7 muertos, 4 heridos, 17 desaparecidos y el bloqueo total de la autopista Medellín-Bogotá. Las primeras hipótesis apuntan a que una cantera de la zona habría provocado el alud. Más de 400 rescatistas entre bomberos, defensa civil, policía y ejército, acompañados de perros, realizaron durante todo el día labores de búsqueda en los más de 60.000 metros cúbicos de tierra que cayeron en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Copacabana, kilómetro 12+200, en el lugar donde funciona la cantera Las Nieves. Allí había 6 empleados a la hora de la tragedia. Es muy lamentable que las concesiones mineras se sigan explotando de esta manera. En principio, el reporte inicial es que esta cantera fue la que ocasionó este derrumbe. De manera que eso es lo primero que quiero resaltar. Ojalá con Antioquia le ponga orden a la explotación y al manejo de canteras como esta, que no es la única en la zona. Familiares desconsolados buscan a sus seres queridos. Estoy buscando el hijo Diego Alberto Suárez Montoya. Él era contratista ahí, él estaba con trabajadores ahí. Según las autoridades, por lo menos 2 días se podrá dar paso por un carril y en 5 días paso total. Para poder empezar las labores de recuperación de la vía, se tienen que terminar con las operaciones de búsqueda y rescate. O sea que depende de las actividades que se desarrollen en búsqueda y rescate, ya se da el ingreso a maquinaria amarilla para hacer destaponar la zona afectada. Momentos de terror vivieron los habitantes de la zona. Yo vi la avalancha cuando todo se vino. Habían volquetas, había una doble troque, estaba el primo de nosotros que se llama Horacio. Gracias a Dios él está con vida, pero los otros sí están bajo tierra. Logramos recuperar inmediatamente en las primeras ayudas que llegaron. 4 personas están en el Hospital Santa Margarita, en el municipio de Copacabana. El tránsito departamental autorizó temporalmente la circulación de vehículos de carga por la variante Las Palmas como vía alterna de la autopista Medellín-Bogotá.
Cientos de miles de venezolanos convocados por la oposición se tomaron las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela para exigir la reactivación del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En la capital venezolana se encuentra nuestro corresponsal Juan Camacho con todos los detalles. Juan, buenas noches. Sí, buenas noches Bogotá, buenas noches estudio. Efectivamente, la oposición venezolana ha llevado a cabo la toma de Venezuela, una multitudinaria concentración donde han convocado para el 3 de noviembre a una nueva marcha que llegaría hasta las puertas del Palacio de Miraflores. Así lucieron las principales avenidas de Caracas y otras ciudades venezolanas por la marcha opositora a la que acudieron miles de personas exigiendo al presidente Nicolás Maduro que el referendo revocatorio sea reactivado. Le digo al que está en Miraflores, o restituyen el orden constitucional y cesa el golpe de Estado en nuestra Venezuela y se restituyen los derechos fundamentales, o el día 3 de noviembre todo el pueblo venezolano se viene para Caracas porque vamos a Miraflores. En algunos estados como Táchira y Zulia se registraron enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y los opositores que se movilizaban, dejando decenas de detenidos y heridos. Además, los manifestantes denunciaron agresiones por parte de grupos chavistas. Los oficialistas también marcharon por Caracas en respaldo del gobierno de Maduro. Por su parte, el mandatario venezolano invitó al diálogo durante el Consejo de Defensa Nacional, que él mismo citó y al que no acudió el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Alup. Invitar a todos los actores institucionales a incorporarse al diálogo convocado en el documento suscrito por la oposición política de Venezuela y las fuerzas bolivarianas y revolucionarias el pasado lunes y leído por el enviado de su santidad el Papa Francisco. La oposición venezolana ha llamado a una huelga general este próximo viernes. Hasta aquí las informaciones para CMI La Noticia, Juan Camacho. Juan, gracias. Y ya está todo preparado en Quito para la inauguración mañana en horas de la tarde de la mesa de diálogos con el ELN. Las autoridades ecuatorianas dispusieron un complejo anillo de seguridad conformado por policía y ejército que se activará desde la medianoche. Lorena Granado se encuentra en la capital ecuatoriana con todos los detalles. Lorena, buenas noches. Buenas noches, nos encontramos en uno de los templos de arte más importantes de Ecuador. Se trata de la Capilla del Hombre, un museo construido por iniciativa del artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Y es aquí donde se instalará mañana la mesa de diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional. Los preparativos de logística y de seguridad están listos. La delegación del ELN, conformada por 19 guerrilleros, arribó a Quito en horas de la tarde proveniente de Venezuela. La lista la encabezan Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, integrante del Comando Central, acompañado por Aureliano Carbonell, Bernardo Telles, Vivian Henao, Consuelo Tapias, Isabel Torres, Silvana Guerrero, María Elena Huitrago, Miriam Barón, Gustavo Martínez, Tomás García, Carlos Reyes, Eduardo Pérez. Hay dispuesto un dispositivo de seguridad conformado por policía y ejército de este país que empezarán a custodiar la zona del evento desde la medianoche. Desde Colombia también viajará el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Además, no se descarta la presencia del presidente de Ecuador, Rafael Correa, durante la instalación de los diálogos. Se espera la asistencia de cerca de 450 personas aquí en la Capilla del Hombre en la instalación de la mesa de diálogos. Además, la delegación del Gobierno Nacional llegaría en horas de la mañana. Es toda la información desde Quito, Ecuador, con la cámara de Holman Maldonado. Lorena Granado, CMI La Noticia. Lorena, gracias. Pues el presidente Juan Manuel Santos firmó esta noche el documento que nombra a los miembros del equipo negociador para los diálogos con el ELN. Serán 16 en total. Se suman a los nombres que ya se conocían: el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la ministra de Trabajo, Clara López, el senador Roy Barreras, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, la exministra Cecilia Álvarez, Mónica Cifuentes, quien fue candidata a fiscal, Alejandro Eder, exdirector de la Agencia de Reintegración, José Noé Ríos y Jaime Avendaño, quienes han estado desde un principio en el proceso, María Alejandra Villamizar, quien se encargará de las comunicaciones del equipo negociador, y Gerson Arias Ortiz.
Hay división entre el gobierno y el Congreso por las aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos ilícitos. El ministro de Justicia aseguró que la puerta a este método de erradicación está cerrada por orden del presidente Santos. Desde el gobierno recordaron que la Corte Constitucional suspendió la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos hasta que se analicen los daños que cause a la salud y al medio ambiente. Está cerrada la puerta porque ese es un químico que aún no ha cumplido con todos los requerimientos científicos para demostrar que no afecta a la salud. Sin embargo, desde el Congreso indicaron que ese método es necesario. Es la única forma de acabar con el narcotráfico. Nos estamos inundando en coca y hay que trabajar con las personarias. De otra parte, el ministro reveló que el 24, 25 y 26 de noviembre habrá jornadas de conciliación en todo el país por delitos de pequeñas causas, ya que son 150.000 procesos. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió los resultados recientes de la política antinarcóticos y ratificó que por el momento el gobierno no contempla retomar las fumigaciones aéreas. El gobierno no comparte la proyección del fiscal general sobre la posibilidad de que este año se cultiven en Colombia 200.000 hectáreas de hoja de coca. Las cifras con las que estamos trabajando son las cifras oficiales de Naciones Unidas, que son alrededor de 90.000 hectáreas. Los programas que estamos adelantando, tanto de erradicación como de sustitución y de interdicción, están dando ya sus resultados. De otra parte, el funcionario ratificó el compromiso del gobierno con los militares procesados y condenados por hechos relacionados con el conflicto, quienes han expresado incertidumbre por el limbo que atraviesa el proceso de paz. Dar un tratamiento a nuestros hombres diferenciado y favorable en el fin del conflicto. Que aquellos que hayan cumplido una porción importante de la sanción puedan irse a su casa, quedando bajo jurisdicción de la Justicia Especial. El ministro insistió en la necesidad de agilizar la búsqueda de una salida que destrabe la negociación de paz. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, anunció un cónclave de partidos políticos que buscará una alianza nacional en torno al acuerdo de paz. El Centro Democrático asistirá como promotor del no. A estos retiros espirituales asistirán todos los partidos políticos con asiento en el Congreso. El objetivo, destrabar el acuerdo de paz con las FARC en el menor tiempo posible. El Centro Democrático encabezará la reunión. Es que acordamos esto con el Centro Democrático. Acordamos esto con todos los partidos de oposición en el Congreso, los del sí, los del no. Vamos a reunirnos de manera reservada para reflexionar, escuchar las propuestas del sí y del no y buscar salidas institucionales para buscar un acuerdo nacional para la implementación de los acuerdos. A este conclave no tendrá acceso ni la prensa ni los asesores. Al final las conclusiones serán llevadas a La Habana. Esta noche la Fundación Corazón Verde eligió al mejor policía del año. La elección se hizo entre categorías que destacaron la lucha contra el crimen organizado y el heroísmo de más de 400 uniformados postulados. La patrullera Lucy Ramírez Mosquera fue escogida como la mejor policía del año por su lucha contra el abuso sexual infantil en Quibdó. Ha asistido a 31 víctimas de este delito. No hay nada más feo que una niña o un adolescente o un hombre viva una situación de abuso sexual por parte de su familia. Hoy le doy gracias a Dios que tengo a 31 niñas a las cuales me quieren, a las cuales confío que van a salir adelante, y mis 41 familias que son las que les enseño cómo identificar cuando su hijo es víctima de violencia y de abuso sexual. La mejor policía, que recibió una casa como premio, fue escogida entre 450 postulados. El presidente Juan Manuel Santos anunció más acciones para combatir la corrupción, entre las que se destacan mayor vigilancia a las operaciones económicas irregulares o sospechosas por parte de personas que ejercen algún tipo de poder. Estas medidas establecidas en el decreto 1674 de este año van encaminadas a combatir delitos como el lavado de activos, que define a las personas políticamente expuestas y permite el intercambio efectivo de información entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, los reguladores y el sector financiero sobre dichas personas para evitar la corrupción. Tenemos a los ministros, a los viceministros o directores de departamento administrativo, pero tenemos otros, como por ejemplo los magistrados de las altas cortes, todos los jueces de la República, los directores de las corporaciones autónomas regionales que están siendo tan cuestionadas y sobre las cuales tenemos preocupaciones. El presidente Santos también anunció más acciones para combatir la corrupción en los retrasos en la construcción de vías y en el plan de alimentación escolar.
También hacen cambios en la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro. El gobierno nacional está poniendo freno de mano, freno en seco a los abusos en materia de contratación con entidades sin ánimo de lucro. Básicamente lo que estamos intentando hacer es reducir al máximo la utilización de la contratación directa por parte de las entidades públicas. También adoptarán más de 20 medidas concretas para la lucha contra la corrupción en el marco del posconflicto. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que los casos de violencia intrafamiliar están aumentando en el país. Cada hora se presentan 14 denuncias por este delito. En lo corrido del año, según un informe de la Fiscalía, se han recibido 99.805 denuncias por casos de violencia intrafamiliar. Y las lesiones personales, la violencia intrafamiliar es el delito de mayor impacto en la sociedad colombiana. Por este delito, más de 3.015 victimarios serán acusados por la Fiscalía y en una ofensiva se solicitó la captura de 650 personas. Hemos hecho efectivas ya 136 capturas. Actualmente la Fiscalía investiga 85.000 casos que serán priorizados. Una política de Estado tiene que ser integral, es decir, que no solamente exige el concurso de la Fiscalía General de la Nación, sino de toda la institucionalidad. La Fiscalía General también propone la implementación de brazaletes electrónicos. Hoy se realizó el 8º simulacro de evacuación en Bogotá, al cual se sumaron varias ciudades del país. 1 millón de personas participaron en la capital. Un tobogán de escape en el edificio Colpatria fue la mayor novedad en una jornada que se vio opacada por la lluvia. Este tobogán en el edificio Colpatria, ubicado a 25 metros de altura, fue el principal atractivo del 8º simulacro distrital de evacuación. Muy bueno porque es más rápido y pues más seguro por si se bloquean las escaleras. La estructura funciona en 40 edificios de Bogotá y resiste 25 personas al tiempo. Se proyecta instalarla en varias entidades públicas. La alcaldía celebró la participación de empresas privadas durante el ejercicio. Con más de 5.000 empresas inscritas, más de 70 universidades. La lluvia opacó la jornada y solo participaron 1 millón de personas en Bogotá. En un debate de control político en el Senado por la situación de Café Salud, los directivos de la EPS explicaron por qué no han podido sacar a flote la empresa y siguen con problemas en la atención médica. La presidenta de la Junta Directiva de Café Salud indicó que los hospitales y demás proveedores les están aplicando sobrecostos. Los prestadores aducen que nos cobran las tarifas más caras porque nosotros no somos confiables en nuestra manera de pagar. Denunció exigencias astronómicas. Porque una clínica se opone a prestar un servicio si no se le da un anticipo del 500%. Otro directivo explicó que el exceso de tutelas y demandas no los deja poner en marcha la EPS. Que estos jueces nos han llevado a que el sistema esté de una u otra manera colapsando con una cantidad de sentencias que no se pueden pagar. El vocero de los pacientes pidió humanizar la atención. Pero como el problema está planteando de negocio, de salvar una empresa a costa de la vida de los colombianos, creo que esto debe cambiar de connotación. Y los trabajadores que venían de Salud Cop pidieron una solución. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, reportó que Electricaribe sigue incumpliendo los acuerdos para la prestación del servicio en la costa, agudizando la crisis del sector en esta región del país. El gobierno manifestó que ya se han recibido reportes de la costa caribe colombiana de riesgos en el suministro de energía, incluso de cortes en algunas zonas de esta región del país. El Ministerio de Minas y Energía señala que la situación se agrava por el incumplimiento de los acuerdos por parte de la compañía. Honre su palabra al cumplir con sus obligaciones que nos permitan garantizarle la prestación del servicio a los usuarios del Caribe. Electricaribe tendría hasta el viernes las garantías financieras para la compra de energía, lo que pone en vilo la prestación del servicio. Poner en riesgo la prestación del servicio o cortar el servicio en el Caribe podría ser una de las causales. El gobierno no descarta la intervención sobre la empresa. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, afirmó que los recursos de una fiducia de la empresa Pacific deben destinarse al pago de los acreedores de la compañía. De acuerdo con la entidad de supervisión, la compañía entregó pruebas de la constitución de un patrimonio autónomo para asegurar el pago a los acreedores colombianos.
Tras la constitución de esta fiducia confiduciaria de vivienda por parte de Pacific, la superintendencia recalcó que dichos recursos deben destinarse exclusivamente al pago a proveedores, nómina e impuestos en Colombia. La idea es que se constituya una fiducia con 39 millones de dólares que estarán específicamente afectos al pago con los distintos proveedores de la compañía, los distintos acreedores que existían a 31 de mayo de ese año. Se aportará a título de fiducia la suma en pesos equivalente a 38 millones de dólares, a la tasa representativa del mercado vigente. El Banco de la República lanzará el nuevo billete de 5.000 pesos. El próximo 9 de noviembre se realizará la cuarta entrega de la nueva familia de billetes. En esta versión, en el frente incluye la imagen del poeta José Asunción Silva, mientras en el reverso mostrará los páramos y ecosistemas del país. El emisor confirmó que aún falta el lanzamiento de los nuevos billetes de 10.000 y 2.000 pesos. El índice de capitalización que mide el comportamiento de las 20 principales acciones de Colombia cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.357 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió con una valorización de 1,36% a 11.960 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó con una pérdida de 4,17% a 11 pesos con 50 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 21.000 millones de pesos. En la jornada de hoy, el precio del dólar registró una nueva subida. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.965 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.206 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 63 centavos. El azúcar se transó en 22,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.335 pesos. Una hermosísima modelo de raza negra es la primera en portar el Fantasy Bra de la firma de lencería Victoria's Secret. La conocerán después de comerciales cuando los espero desde Corferias con la inauguración de Artbo. En breve conoceremos la tendencia en colores y diseños a la hora de usar batín. Una prenda ideal para esta época de invierno. Los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias, el lugar que por 12 años ha sido la casa de la feria de arte más importante de Bogotá y de Colombia, Artbo. En esta edición, 74 galerías de 28 países del mundo se dan cita aquí. Un encuentro que sin duda pone al país como un referente del arte internacional. Recorrimos proyectos con la directora de Artbo, María Paz Gaviria. Aquí estamos en una sección fantástica, la sección de proyectos. Fue curada por Jens Hoffman y se inspira en dos grandes mujeres figurativas colombianas. Aquí tenemos atrás a la maestra Débora Arango y Beatriz González, dos mujeres muy importantes. Aquí tenemos a Auste, una figura del performance muy importante de los 80s. Del artista venezolano radicado en Portugal, Juan Araujo, inspirado en la arquitectura del portugués Pancho Guedes. También destaca en esta sección el trabajo del caleño Wilson Díaz, que con lienzo retrata temáticas sociales colombianas y otras referentes a la música y a la fotografía. El neoyorquino Tony Osler, un artista consagrado, conjuga la pintura, el performance y la fotografía en instalaciones. Rodrigo Bueno, de Brasil, apuesta a la naturaleza como fuente de su discurso. Es sobre la fuerza de la naturaleza, pero yo vivo en una ciudad muy gris, donde la naturaleza está en peligro. En la sección principal, las galerías proponen a sus artistas y en algunos casos aglutinando trabajos bajo una misma mirada. Lo que tratamos de hacer es este crossover entre tecnología y artes clásicas. Tenemos Alba Triana, que trabaja composiciones musicales visuales. La Galería La Cometa exhibe al colombiano Zair García con un óleo sobre acero y al brasilero Vic Muniz, entre otros. La Galería Isabel Aninat de Chile tiene a Francisco Peró y a Cecilia Paredes. Y la Galería El Museo muestra, entre otras, la obra de Vicky Neumann. Es una tendencia que nace de la gabardina y que en su versión más moderna se convierte en la prenda ideal para las lluvias. Les hablo del batín. Anudado a la cintura con un lazo del mismo material o con un cinturón con detalles llamativos, el batín o abrigo no deja de ser tendencia.
Esta tendencia luce como una bata de seda, lo que prima es la comodidad sin dejar de lucir chic. Creo que es una prenda que es elegante, es exquisita, cubre estas pequeñas cosas que a veces las mujeres no queremos mostrar. Podemos ir estrechitas por abajo, pero nos ponemos un batín arriba y ya estamos. Es un abrigo ideal para salir a la calle y es tan versátil que puede ser usado como un vestido. Nosotros utilizamos los colores bien flats, lisos, oscuros. Por primera vez, la firma de lencería Victoria's Secret elige a una modelo de raza negra, hermosísima, para portar su fantasy bra en el fashion show que los ha hecho tan populares. La top model Jasmine Tux será la primera modelo de raza negra que lucirá el fantasy bra en el Victoria's Secret Fashion Show que este año tendrá lugar en París. La californiana se convierte así en la protagonista de este desfile tan solo un año después de haber sido nombrada ángel oficial de la firma. Este sujetador es una pieza exclusiva, hecha a mano, compuesta por 9.000 piedras preciosas y diamantes incrustados en oro de 18 quilates. La elaboración de esta prenda, diseñada por Eddie Borgo, llevó 700 horas de trabajo y está valorada en $3 millones. Con la obra del artista Rodrigo Bueno, del Brasil, me despido por hoy desde Arbo, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Inicia una carrera de empresarios contra el reloj. 2. Las diligencias en las que anda un dirigente gremial. 3. Para los amigos fraternos, un importante fallo de la Corte Suprema. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Empresarios, comerciantes, banqueros y profesionales de todas las áreas andan por estos días corriendo contra el reloj para declarar y traer al país la plata que tienen en el exterior, especialmente en paraísos fiscales. La razón es la entrada en vigencia el próximo 1 de enero del Acuerdo de Intercambio Automático de Información Tributaria entre Colombia y 45 países, incluyendo paraísos fiscales como Andorra, Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y el Principado de Liechtenstein. Y también incluyen a Panamá como lugar de depósitos. Es decir, que las administraciones fiscales y tributarias de esos países le contarán a la DIAN cuáles son los bienes y los dineros que tienen nuestros compatriotas en el exterior. Los que están felices con esta situación son los abogados tributaristas, quienes andan muy solicitados por estos días. Algunos incluso están pensando en asociarse para conformar bufetes especializados en repatriación de capitales. 2. El presidente de la ANDI, Brook McMaster, anda en los trámites para consolidar la fusión de una firma registrada en Islas Vírgenes y una compañía radicada en Colombia. Se trata de la fusión de la compañía Resin Venture de las Islas Vírgenes Británicas y la compañía colombiana Inversiones Mare Nostrum, de la cual McMaster es representante. La operación se aprobó a finales de agosto por parte de los accionistas de las dos compañías y en la actualidad se adelantan los trámites de inscripción en el registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá y ante la DIAN. Buena indicación de que los empresarios andan repatriando capitales. 3. La Sala Civil de la Corte Suprema le abre la puerta a los amigos entrañables que quieran conformar una familia. La Corporación Judicial determinó que esos amigos pueden constituir una unión marital de hecho sin necesidad de que haya un trato sexual y que ni siquiera se hayan dado un beso en la boca. Explico. El magistrado Armando Tolosa dijo que existe un grupo de personas que se quieren sin tener una cercanía sexual. Ellos pueden conformar una familia ante el Estado y lograr los mismos derechos de una pareja, tales como la pensión de sobreviviente. Incluso los integrantes de esa unión pueden tener a alguien con quien tengan relaciones sexuales sin que se afecte la singularidad. Mejor dicho, no hay infidelidad en esa unión. O mejor dicho, está permitida. Esta información me la suministró mi compañera Paola Santofimio y me interesa. Paola, ven acá, explícame cómo es eso.
Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro de Justicia, Jorge Londoño, ¿estaría usted de acuerdo en conciliar si tiene un pequeño pleito judicial? Sí, 93%. No, 7%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.